Con la llegada de los españoles empezó el genocidio físico y cultural de las etnias y las lenguas nativas del continente panamericano. En el año 1541, el conquistador español Francisco Orellana se adentró en el río Amazonas luchando contra las sociedades nativas, que incorporaron mujeres guerreras en los combates. En su honor, el río se llamó de las Amazonas, y su cuenca comprende la selva tropical más extensa del mundo, considerada el pulmón del planeta, pues contiene la 10ª parte de todos los bosques existentes. Se cree que pueden haber unas 600 lenguas amerindias supervivientes habladas por un total de 18 millones de personas. En la Amazonía peruana, la nacionalidad indígena Shipibo comprende unas 30.000 personas que se asientan en los márgenes del río Ucayali, afluente del río Amazonas, dentro de una región culturalmente heterogénea en la que conviven más de 50 grupos étnicos. Hoy en día, los jóvenes Shipibo reciben una educación escolar escrita, mestiza y occidental, y al mismo tiempo una educación oral de sus padres. Esta tendencia describe un movimiento unilateral del mundo Shipibo hacia un mundo exterior y globalizado, haciendo que los jóvenes consideren que sus conocimientos tienen tanto valor como el de los ancianos. Pero entre los Shipibos se realiza todavía una transmisión de conocimientos en el campo de la artesanía, exclusivamente de madres a hijas. Las hijas aprenden las técnicas pictóricas en pinturas y bordados, pues es la artesanía ejecutada por las mujeres la que representa su fuente principal de ingresos en el mercado local y nacional. Sus dibujos, realizados con formas geométricas, integran plenamente el complejo chamánico. Bajo el efecto del enteógeno psicoactivo sagrado ayahuasca, los Shipibo ven estos dibujos como telón de fondo de sus visiones. El motivo central de los diseños es Ronin, la serpiente cósmica creadora del universo que simboliza a Dios y que combina todas las formas inimaginables en su piel. En su tiempo mitológico enseñó la piel a la mujer Shipibo ancestral y ella la inmortalizó a través del arte. De esta manera vemos cómo el arte Shipibo se vincula con su sistema de creencias, con el ayahuasca y el chamanismo. Entre los Shipibo, el curanderismo-chamanismo se basa en el conocimiento de un gran espectro de plantas medicinales. La planta maestra fundamental es la ayahuasca, que en el idioma quechua significa liana de los espíritus y aporta un saber mágico, religioso y terapéutico imprescindible en la cosmovisión Shipibo. Se usa para curar enfermedades, limpiar los espíritus, predecir el futuro, y es también una puerta de acceso a estados modificados de conciencia que te permiten observar las otras realidades, revelando el mundo verdadero, mientras que el mundo ordinario es considerado ilusorio. La ayahuasca, unida a las hojas de chacruna, llega a ser un poderoso psicoactivo con propiedades curativas y alucinógenas. Se ingieren ceremonias rituales de curación y limpia bajo la dirección de un chamán, el cual hará uso del humo del tabaco y de canciones mágicas de oración, conocidas como ícaros, encargadas de atraer a los espíritus de las plantas que nos guiarán en la curación. La iniciación en estos conocimientos implica la ingesta periódica y sucesiva de ayahuasca, una dieta estricta y la abstinencia sexual. El aprendizaje se hace a través de la música y los poderes se adquieren principalmente a través de la memorización de los ícaros de cada planta, canciones que le son reveladas al chamán por los espíritus de la naturaleza durante las visiones producidas por ayahuasca. Así pues, bebiendo ayahuasca, planificando una experiencia mística totalizadora, podemos influir a voluntad en la esencia misma de nuestra más íntima personalidad, perfeccionándola a favor. Esta situación nos permitirá entender y reconciliarnos con la vida, con los demás, con la naturaleza y el universo, con nosotros mismos y con Dios. Su profunda acción en el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu nos permite confrontar y conquistar nuestros miedos más profundos, revitalizar energías vitales y despertar un nivel superior de conciencia con la finalidad de abrirnos paso hacia nuestro maestro interior, abriendo una relación con la espiritualidad que durará toda la vida. Y es aquí, en la comunidad Shipibo de Santa Clara, donde me pondré en manos del maestro Muraya Reshin Nika para iniciarme en el mundo mágico y secreto de la ayahuasca. Muy bien. Juan dice que la primera experiencia, en la primera toma de la ayahuasca, no vas a entrar directamente al mundo del espíritu para ver las visiones, sino en la primera toma, en la primera experiencia que hace,
uno tiene que ver como flores en visión Sí. y como serpientes. Con la segunda toma, y entras ya a ver visiones, porque ya es en segunda parte, que la conexión ya viene, la energía del maestro. Miraya desapareció muchos años atrás porque en esta época, como dicen, la vida moderna, ninguna persona no puede ser Miraya. Y en grupo mestizo no había ningún Miraya en los tiempos antiguos, ninguno. Solamente el grupo Shipibo tenía este tipo de visiones. Miraya, cuando quieres ser Miraya, tiene que dietar 1 año, 8 meses o 2 años en seguido. Y uno tiene que estar apartado de su familia en una casita dentro de la selva. Chamanismo estoy trabajando de mucho tiempo. ¿Sí? Hace casi más o menos 60 años. Yo tenía un maestro, también mi paisano, maestro. Yo tengo 5 maestros, Cinco que me ha maestros. iniciado. Me ha iniciado. Me ha iniciado todo así para cantar, de los icaros, así para cantar. Para cantar. Sí, 1 año, dieta. Y escuchando el secreto. Secreto, tomando ayahuasca, viendo las visiones de mi maestro. Ahí me enseña. Y para que los espíritus puedan llegar muy fácil y conversar y convertirse los espíritus en ser humano y conversar, y por eso nadie tiene que estar ahí, solamente si tiene padre o madre tiene que ayudar un poco. Y la dieta para dominar a los espíritus más fuertes del mundo, más que todos los monstruos más fuertes del mundo, la persona tiene que tener coraje, tiene que ser fuerte, con corazón fuerte, no tener miedo, ser valiente, porque en esos tiempos creo que la gente, los jóvenes tienen miedo y sienten miedo, por eso quizás nadie puede llegar otra vez a ser Miraya. Así, hasta nosotros mismos, cuando estamos muy elevados y cuando ya está dominado de la ayahuasca uno, a veces ya no pensamos ni para tomar nuevamente el ayahuasca. Pero después, otra vez, porque el ayahuasca es para un valiente. Por eso hay muchas personas acá en la naturaleza mismo tenemos esto, nunca pueden hacer. ¿Por qué? El ayahuasca es para los más valientes. Por eso, para dominar el último dieta es lo más fuerte, que si uno no puede pasar a esta visión, uno puede quedarse como loco. El maestro está para darte los dosis de ayahuasca, ¿no? Sí, sí. De acuerdo a la capacidad. Entonces, ese que te da es ya encarado y como pedir que hagas ver un buen visión, y como pedir la conexión de la ayahuasca hacia el cuerpo de penetración. Si es que esto puede llegar un poco demorada, pero sí la elevación puede ser muy grande y cuando ya pasas de la regla de esto ayahuasca, ya fuera de la dosis, cuando tomas, entonces el efecto de ayahuasca viene muy elevado y no se puede ni controlarse, a pesar que ya uno no se puede ni cantar los ícaros, y entonces ahí debe haber otra persona más para que pueda ayudar y sacar de ahí, de este, porque ya el cuerpo, ya estás aquí, el espíritu está en el espacio ya. Entonces de ahí tiene que traer el espíritu otra vez. Entonces atraer nuevamente puesto en el cuerpo, y la variación también, el efecto de la ayahuasca también ya puede bajar, normalizar y controlar. Entonces por eso el maestro
es el único que puede dirigir y puede controlar. I he pres més ayahuasca de la permesa i m'han hagut de recuperar amb un esforç brutal. No era bogeria, era totalment... No sé com explicar-ho. Ha sigut màgic. He passat molta por. He tingut molta por, he tingut por de morir-me. He vist la foscor. I relativament pots entendre tot sense mai passar el límit. Passar el límit vol dir la mort. En tots els sentits, la mort espiritual, la bogeria. Cuando estás muy elevado de este ayahuasca, el maestro tiene que cantar y decir y hacer unas conexiones con el Dios de la ayahuasca, decir, sácale y ayúdale, y llévale, y elévate, y saca el efecto de la ayahuasca del cuerpo. Entonces, después de hacer una conexión con esto, como una conversación espiritualmente, cósmicamente, entonces ya cuando eleva todo esto, entonces del cuerpo ya se va como que sacar un polo, una camisa, y entonces la ayahuasca se elevó. Entonces de ahí ya es visión muy clara y tranquila que puede ver. Esto es más peligroso, por eso quizás es muy fuerte la dieta. Una persona tiene que pensar 1000 veces para hacer muralla. Y esto es lo que el vida moderna no puede dominar. Yo pienso esto porque nadie no piensa hacer muralla. Pero chamán sí, pero porque es fácil. También hay cambios en los chamanismo shipibo porque en esta época los jóvenes quieren estudiar más que todo los libros mágicos de otros escritos en los libros, pero no de las plantas. Pero mi papá Juan, él no sabe leer, por eso él es un chamán muy antiguo, de los más viejos de todo el grupo shipibo, y él solamente tiene conocimiento de las plantas que tienen espíritus fuertes y ayuda mucho a la familia en cuanto de las enfermedades que nos causan. La tierra y el universo. Él cuando toma el ayahuasca se siente lleno de energía, como un guerrero. Entonces al entrar de esto, estás yendo al espacio, porque el espacio del mundo cósmico es muy elevado, que es la medicina. Es la medicina pura, esencial. Y la tierra también, y en la agua también. Hasta ahí todavía no has llegado. Has entrado solamente en el espacio, en el mundo cósmico. Pero cuando a través de la ayahuasca, mismo sabe, el ayahuasca, por ejemplo allá, las lianas, está bajo la tierra también. Entonces el espacio de la medicina también está bajo la tierra. Y en las alas. Cuando el momento de ayudarte, ha visto él también, cuando todo lo que ves, una parte de cosas negativas también. Entonces, sí, eso ayudó a tratar de limpiar y sacar de tanta elevación que estaba. Cuando estabas soplando así, es como jalar la energía de la ayahuasca. Entonces, el cuerpo cuando está bien penetrado de la ayahuasca, entonces al momento de soplar, ese es cuando ya está dándote la fuerza de la energía de la ayahuasca. El origen de ayahuasca tiene una historia. Antiguamente había muchas hojas en la selva, pero no había ayahuasca. Y un día una persona quería ser chamán, más fuerte de todo. En ese tiempo solamente tomaban para ver visión
tomaban tabaco preparado en mazo. Y eso es suficiente, pero no había ayahuasca. Y la persona fue apartada de su familia dentro de 2 meses, 3, sin visitar a su familia. Y cuando no parece que estaba desaparecido, un día sus familias fueron para visitar a su casa. Y cuando fueron, encontraron que estaba sentado debajo de un árbol y no podía hablar. Y le preguntaron por qué estaba sentado y no contestó nada. Y regresaron nuevamente. Después de 1 mes otra vez regresaron, mismo sitio, y encontraron que en su pie, en los dedos, ya comenzaba a salir como un raíz hacia la tierra. No movía y sabía que algo va a pasar. Regresaron nuevamente. En la tercera visita encontraron ya que la soga ya convertido que estaba subiendo en el tronco de árbol hacia arriba. Y no sabían por qué se convirtió en soga. Entonces sus pies tenía una raíz y había una planta muy cerca del mismo dedo de los pies. Fui y creció una planta y no sabía para qué es por qué creció esta planta. Y había una fama a nivel de todo, a nivel de los shipibos, había fama que una persona había convertido en una soga. Entonces los chamanes, muchos chamanes visitaban para ver qué es lo que sucedió. Y reunían muchos chamanes alrededor y tomaban tabaco porque no había ayahuasca y concentraban muchos chamanes de diferentes sitios como una congregación. Cuando estaba en mareación, encontraban el espíritu de la persona vino para conversar con ellos. Y la persona dijo: yo he convertido en soga, me llamará ayahuasca, porque he convertido para ayudar a la nación shipiba en la selva, que a mí me van a usar muchas personas en vida antigua, en vida moderna, y esto va a ser una historia. En ayahuasca pueden hacer 2 cosas, de lo bueno y de lo malo: matar a la gente, hacer daño y también sanar a los enfermos. Pues, por sí solo él no puede cantar, tiene que venir los ícaros de cada planta. De cada planta. Entonces tiene que aparecer los espíritus todavía. Entonces ya nosotros, al momento de estar bien concentrado de la ayahuasca, somos un material, un instrumento nada más. Los ícaros vienen así, en conexión nada más. Entonces recién puede cantar que ese ícaro se eleva muy alto y los sonidos hacen mucho. Entonces él esperaba todavía esto, la conexión con los ícaros. Y para poder cantar viendo las enfermedades que tenía de un paciente, todo esto, para poder ayudar y botar, limpiar todo esto, todos los males del cuerpo. Entonces, cuando un paciente, cuando está muy enfermo, los ícaros tienen que venir para poder limpiar. Y la planta que creció en mis pies es chacrona. Tienes que sacar las hojas, tienes que cortar la soga en forma de pedacitos y tienes que puede machacar y poner en la olla, y encima puedes poner las hojas de chacrona y puedes cocinar y puedes tomar.
Eso no va a hacer daño, no para brujería, ninguna manera, porque es muy mal, es un pecado que se puede decir. No es para hacer daño a la gente, es para bien del pueblo indígena. Y no que tenga mucho cuidado, no hacer daño a otra persona, no matar a otra persona. Es muy prohibido. Ya cuando pasó todo la variación, los chamanes conversaban entre ellos y cada uno llevaron una parte de la soga y para probar. Entonces los chamanes dejaron de tomar tabaco y siguieron con tomar ayahuasca. Y ayahuasca tenía, en los primeros tiempos, el mundo habría abierto a todo el mundo, hasta el cielo, hasta creo que Dios lo habían visto en la visión. Era muy fuerte en ese tiempo. Creció en diferentes sitios, ya no solamente en esa parte de la selva, sino creció en otros sitios. Ayahuasca creció y chacrona también creció en varias partes de la selva. Y así, hasta el momento, ayahuasca está en todas partes. Este es el origen de ayahuasca. En tiempos antiguos no había ayahuasca, pero después el mismo espíritu dijo, me llamará ayahuasca. Desde muy joven me gustaba preguntar a mis abuelos. Yo tenía interés de tener mi cultura, valorar. Por eso cuando mi abuelo existía en este mundo, yo preguntaba y mi abuelo me contaba todo lo que sucedió anteriormente cuando yo no existía todavía, no estaba en este mundo todavía. Pero hoy hay personas que toman ayahuasca, que toman información, pero no pueden decir a esta etapa, ¿no? No, porque ellos no saben, porque ellos no han preguntado a sus abuelos. Los niños no entienden lo que hablamos en este momento. Por eso yo quiero que mis nietos o nietas sean uno de ellos, que sean como yo, si yo no existo en este mundo, para seguir, porque no tenemos libros, es el problema. Cuando yo me desaparezco de este mundo, todo va a perder, igual manera que perdió mis abuelos, porque no está escrito. Era nato mi abuelo son ahí, mi ocho cachorros que tiene, Moatiano, no yo sigo muralla en la muralla y cash, hamura, soque y juas, hascatiburani. En el año 1984, la ayahuasca fue patentada en la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos por el biopirata Loren Miller. Este hecho constituyó un grave insulto para los más de 400 pueblos indígenas que viven en la cuenca amazónica y la utilizan. Para estos pueblos la propiedad intelectual es colectiva, como lo es la propiedad de la tierra, porque todos los miembros de una comunidad poseen los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación como un bien común. Estos procedimientos de usurpación de la sabiduría colectiva indígena significan, en muchos casos, ingresos millonarios para las multinacionales de bioprospección, que usufructúan los conocimientos ancestrales y los recursos existentes en los territorios nativos, como ya ha sucedido con las patentes de otras variedades vegetales, como la sangre de drago, la uña de gato, la quinoa o la quinina. Viendo estas imágenes entendemos cómo la Amazonía está sufriendo una sequía de dimensiones alarmantes, debido a las grandes extensiones de bosques tropicales que han sido afectados, sumando la cifra anual de 26.000 kilómetros cuadrados de selva quemados, el 6% del total, y un proceso de deforestación que, según algunos científicos, podría acabar con el 40% de la selva en 15 años, e incluso apuntan que la destrucción de la selva del Amazonas podría desaparecer en menos de 50 años. Estos fenómenos, juntamente con el aumento de la temperatura del Atlántico debido al calentamiento global, impiden la formación de nubes en la zona. Es de esta manera como se ha reducido en unos 2 metros el nivel del principal brazo del Amazonas, que concentra el 20% del agua dulce del planeta.
esta sequía pone en riesgo el sistema de vida de los casi 200.000 habitantes que viven de sus recursos naturales y también pone en riesgo la vida de la fauna y la flora, la más rica del planeta, en donde bajo su extraordinaria frondosidad conviven diferentes hábitats y la mayor diversidad genética del mundo animal. Las mujeres Shipibo siguen elaborando los collares con semillas naturales, escamas del pez amazónico paiche, dientes de piraña, caimanes o monos, pero cada vez se hace más difícil abastecerse de estos productos en la comunidad Shipibo de San Francisco, hasta el punto de tenerlos que ir a buscar más allá de sus límites territoriales debido a la depredación del medio ambiente y a la agresiva deforestación practicada por políticos y empresarios locales corruptos. Así pues, los animales de la selva tampoco se escapan de esta purga. Los podemos ver en los mercados de las ciudades de la Amazonía, y en Pucallpa encontramos una triste representación de loros, monos, tortugas y caimanes para ser vendidos como animales de compañía o por su carne, un hábito de consumo local. En los países latinoamericanos, la legislación es muy débil y se viola continuamente. La pobreza en ocasiones hace que la gente capture y venda animales exóticos o en peligro de extinción, y los gobiernos, en lugar de crear más empleos, lo permiten para no recibir las protestas de los vendedores, que tienen como único medio de subsistencia la caza ilegal. Para los gobiernos, los animales no tienen un valor en sí mismos, sino dentro de una estructura económica la cual debiera comenzar a ver con buenos ojos la importancia de prohibir la venta de animales exóticos y educar a la gente para que no los compre, pues siempre habrá un mercado negro mientras haya demanda. A cualquier lugar donde vaya de Latinoamérica, encuentro los graves estragos ocasionados sobre el medio ambiente a través de la industria de la madera, la explotación de hidrocarburos o la actividad minera. Y la cordillera de los Andes no es ninguna excepción. La cultura quechua, asentada en estas áreas remotas de los Andes peruanos, vive de la agricultura, la ganadería y el comercio desde tiempos inmemoriales. En la actualidad, deben hacer frente a un escenario adverso. Las transnacionales mineras del oro, la plata y el cobre, como la canadiense Barrick Gold, contaminan desmesuradamente la región envenenando los ríos, las tierras fértiles y los productos agrícolas, matan el ganado y afectan la salud de las personas, en tanto que los residuos tóxicos que la empresa manipula se esparcen por los recursos hídricos y miles de personas sufren las consecuencias. Cabe mencionar también que el incumplimiento de las transnacionales en el pago del porcentaje pactado de sus beneficios para los propietarios comunales de la tierra niega el desarrollo prometido para la región y la empobrece. En vista de estos resultados, los pobladores de estos parajes todavía únicos se organizan y rechazan enérgicamente la presencia de las transnacionales en su territorio. Contra la mina Barrick, porque nosotros no queremos que la mina Barrick esté explorando y haciendo sus exploraciones en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad es la vida que nosotros como campesinos vivimos dentro de la agricultura y la cría. Y esa es la base principal de nosotros, que mantenemos la vida. Y en cuanto entra mina Barrick, nosotros estamos mal. Lo que pasa que las actividades mineras traen consecuencias fatales, como se puede decir, la contaminación ambiental ecológica. Entonces, por lo tanto, las comunidades campesinas nativas no queremos que haya una exploración y explotación minera, porque realmente nosotros vivimos con nuestra actividad ganadera y agrícola. Es solamente la contaminación, contra la contaminación es lo que estamos luchando. Ahorita solamente están haciendo, piden permiso para que hagan la exploración. La comunidad campesina de Huambo, conjuntamente con las comunidades Pampachico, Cátaca,
más comunidades vecinas, tenemos un acuerdo por unanimidad que no lo vamos a aceptar la licencia de factibilidad y que no van a poder ejecutar en ningún momento. Eso con el canon minero, esos otros beneficios que es la minería no llega a las comunidades. La minería trae un fatal desgracia a la pobreza. En otros departamentos hay fatales testimonios que en vez de un progreso, un desarrollo social, una contaminación, una enfermedad, digamos, con esos venenos contaminantes, el cianuro, el plomo. ¿Creen que van a hacer la mina al final? Bueno, pues les deseo muchísima suerte a su lucha y sigan con lo mismo hasta que consigan sus objetivos. El desempleo, la corrupción, queremos avanzar como seres humanos con dignidad, respeto, hermandad hacia la justicia, hacia el porvenir. San Lino patria, San Lino porvenir, San Lino la victoria. Si en Sudamérica encontramos la Amazonía sufriendo una depredación holística sin precedentes en la historia de la humanidad, al nordeste de Nicaragua, en la región autónoma del Atlántico Norte, se encuentra la reserva natural más grande de América Central, la Reserva de Biosfera Bosaguás, donde viven 25.000 nativos de las etnias Miskito y Mayagna y unos 10.000 mestizos que han migrado de otras regiones del país, principalmente porque las tierras donde históricamente sembraban se han vuelto improductivas. De esta manera se han adentrado y asentado sin ningún control dentro de la reserva, talando bosques para la actividad agrícola y ganadera. Los indígenas Miskito y Mayagna que viven de la caza, la agricultura y la pesca dentro del área núcleo de Bosaguás reciben los efectos contaminantes y devastadores procedentes de la actividad minera y la tala indiscriminada de sus árboles. La corrupción es un elemento central que organiza todas estas actividades, y las transnacionales mineras, como la canadiense Mconic, se aprovechan de esta circunstancia. Esta empresa explota los recursos auríferos en bonanza, un nombre que paradójicamente no hace honor a la cruda realidad que deben hacer frente las familias y los mineros de esta región. Las condiciones laborales son inaceptables si entendemos que el grueso del capital humano para la explotación del oro de esta transnacional es subcontratado a través de convenios establecidos con las cooperativas mineras. Este hecho desvincula de toda responsabilidad a la empresa respecto a los aspectos fundamentales de los derechos humanos, como la asistencia médica, los salarios miserables, los subsidios o la seguridad en el ámbito laboral. Las familias mineras y los grupos nativos que viven dentro de la reserva de Bosaguás al mismo tiempo enferman debido a la precaria salubridad de las aguas y las difíciles condiciones de vida. Las transnacionales, como la canadiense Mconic, se guían por la maximización de los beneficios económicos a corto plazo, que se traduce en un lamentable impacto social y ambiental con consecuencias a largo plazo y de amplio alcance territorial. El gobierno siempre abandonó. La costa atlántica toda está abandonada por el gobierno. No solo la costa atlántica, como otros municipios del Pacífico. Hay un atendimiento mayor en Managua, en el centro, pero porque en las periferias tampoco hay. El gobierno, una que no tiene dinero, no hay un sistema de impuestos internos para generar dinero para el gobierno e invertir en las situaciones sociales. Hay proyectos que vienen a ayuda de otros países, pero hay un grande problema de la corrupción. Ni siempre llega al fin ese dinero, porque no interesa. Para el sistema que vivimos, el sistema neoliberal de la globalización, no interesa la salud, la educación, la producción de la gente. Mira, Nicaragua, hay datos claros de esto, es el segundo país de América Latina más ayudado. Solo que nuestra gente siempre continúa pobre. Es un interrogante grande. Estados Unidos quiere tener el monopolio, el poder sobre el comercio de toda América Latina. Nuestros campesinos aquí de Guatemala están sufriendo con eso. Un ejemplo bien concreto es el TLC, Tratado de Libre Comercio. Nicaragua y nuestros campesinos aquí producen el frijol y el maíz. Tienen que vender un quintal de maíz, por ejemplo, a 100 córdobas. Y ahora llega en Guatemala
un producto de Estados Unidos que los campesinos tienen el financiamiento del gobierno y todo, por 40 córdobas. Es ese el comercio injusto que tenemos. Entonces, proyectos para quebrar con la economía de los pequeños comerciantes, de los campesinos y, como se habló, proyectos que vienen del propio gobierno, pero un gobierno que está sumiso a proyectos extranjeros. El pueblo echa de ver fuertemente de que las utilidades son grandes y los recursos no quedan en nuestro país, sino que van fuera, van hacia el exterior, y lo que queda en la municipalidad pues son solamente los estragos de todas esas actividades desarrolladas en la minería, donde el minero estaba pobre y sigue más pobre. Entonces hay un descontento generalizado. Sí, ¿no? hay un descontento, ¿verdad? Claro que sí. La gente siempre está en la lucha de que los salarios deben de ser de acuerdo a sus actividades y al alto riesgo que corren. Yo creo que la situación y la alternativa para adentro de ese sistema es formar pequeñas cooperativas, o grandes cooperativas. Pero usted sabe que también hay quienes trabajan en contra de la organización, porque cuando la clase que se siente oprimida se organiza, esto es una amenaza fuerte. Hablando de nosotros como cooperativa, no nos toman en cuenta cuando ellos otorgan una concesión. En ese sentido lo consideramos como una imposición de nuestro gobierno, en donde otorga las concesiones y no toma en cuenta a la población que existe en el perímetro de la concesión. ¿Qué puede fundamentar eso? Es corrupción, en el sentido de que no toman en cuenta a los sectores. Si ellos tienen su política directa entre el concesionario y el gobierno, si hay coimas, las toman los parlamentarios, que son pagos extra. O sea, yo te pago por debajo de la mesa y resolveme. No tomen en cuenta la parte social que existe ahí porque nos crea problemas. Entonces hemos hecho convenios bilaterales con los transnacionales en donde estamos en todos los sectores. No hay áreas definidas en donde diga la transnacional esto es de ustedes. Ahora nosotros, como tener el derecho a ese 1%, podemos poner nuestro plantel y procesarlo. La transnacional no se va a oponer. Pero actualmente, como no tenemos ese derecho legal, se nos dificulta hacer ese tipo de actividad de progreso para nosotros, porque la transnacional se opondría. En el 2004 se nos dio una situación en mayo con una empresa Roca Larga, con inversiones extranjeras, capital extranjero, donde el gobierno local de acá de Bonanza estaba obviando un plan de ordenamiento territorial que se hizo en conjunto, Centro Humboldt, Alcaldía y etc. Y en el plan de ordenamiento territorial dice de que esa área está destinada para ecoturismo, área frágil, todo lo contrario, todo lo contrario. El gobierno era cómplice de entregar esas tierras. Y era sinónimo de corrupción. Los denunciamos públicamente y el proceso se revertió. Yo le pedía la certificación que ellos dan como gobierno local. Sin embargo, ellos me decían de que la certificación nunca la extendieron. Pero la certificación, cuando entra el nuevo gobierno en la administración del señor Máximo Sevilla, yo obtengo la certificación. No sé qué había bajo de las mangas de ellos, podría ser dinero, pero esto era corrupción. Estas dos áreas habían sido también solicitadas por ciudadanos de Bonanza para el mismo fin y se las negaron a 2 años anteriores. Pero estos empresarios empiezan a tramitarlas en mayo y en el mismo mes empiezan a dárselas, porque el que estaba promoviendo esta empresa era el vicealcalde. Los campesinos, la mayoría, no tienen la escritura de la tierra. Y algunos están perdiendo la tierra fácilmente. Son engañados. Y es un grande problema ecológico. Porque para la producción de ganado necesita de potrero. Y ahí cortan todos los árboles y va secando el agua también. Y otro problema, que los campesinos que venden la tierra están entrando en la reserva de Bossa Huasa.
de Bossa Guasa. Entonces van entrando en la reserva y ahí van causando conflictos también con indígenas más al norte, con los indígenas misquitos. La preocupación de los pueblos indígenas, tanto misquitos como mayagnas, es la de preservar, por un lado, sus tierras, ¿verdad? Y también preservar su identidad, ¿verdad? Y ellos están en la preocupación de tener la titulación de sus tierras, todos los territorios en sí de manera global. Que algunas comunidades o algunas personas, digamos, fuera de lo que son los mayagnas, han entrado en la reserva, ¿verdad? Y esto ha provocado un desequilibrio en las propias comunidades, pues, porque el mestizo que entra ahí no cuida igual que como cuida el mayagna. Ha habido explotación ya del núcleo. Tiene un sistema para proteger esto, no tiene. El límite de la reserva de Bossa Guasa está cada vez menor. Los campesinos están entrando en esa reserva. Y para los conflictos de la tierra con los indígenas tampoco hay una solución para el gobierno. Porque los gobiernos que tenemos en América Latina, no solo en Nicaragua, están sumisos a interés y poderes externos o adentro del propio país. Año pasado hubo una empresa que ganó del gobierno el poder para explorar todo el territorio de Uazdala para mirar 50 minérios, y hay minérios, solo que por ley no sería posible hacer eso, pero se pasa por arriba de las leyes. Los recursos, esa riqueza no se queda para el propio país, son empresas canadienses. La reserva de biosfera de Bonanza, que es la de Bossa Guasa, ¿verdad? Derechosamente estamos en ella, en la parte de desarrollo, porque el núcleo es donde están los indígenas, pero ha tenido una presión sobre el recurso por los inmigrantes. Aquí vienen de todos los departamentos de Nicaragua y se nos están posicionando en las áreas vulnerables. Hace como 3 años a Prada se le prohibió la explotación indiscriminada de los árboles. Tenían que hacerlo bajo un plan de manejo. Pues no respetan lo que es el DAP, ¿verdad? El diámetro para poder procesar el árbol. Toda la madera que sale se puede investigar de quiénes son de nuestros diputados. Yo digo, claro que sí se protegen, porque la verdad de las cosas, cada empresario protege a otro empresario. Están estrechamente relacionados, porque están trabajando con capital. Ahora, un político protege a otro político, porque son corruptos. La verdad de las cosas, la política no es corrupta, los políticos hacen corrupto a la política. Eso lo trabajaron la vez pasada los gringos. Ah, vale, ¿y se fueron ya? Sí, cuando ellos se fueron, entonces ya nadie volvió a trabajar y como se llenó de agua, yo creo que iban a venir de nuevo a trabajar. ¿Ahora? Sí, porque una vez anduvieron viendo el terreno. ¿Se contamina un poco? En Rosita existió la Rosario Mine Company allá por los años 70 y luego esta se retira y viene otra firma. Lo que comentan los mineros es de que es una política de la transnacional para liberarse de las prestaciones sociales. Esta es la misma corporación que lo único que se hace en cambio de nombres y personas y queda la misma población trabajando o parcialmente, pero quienes están administrando es la misma gente de la misma corporación. Lo que van haciendo es vendiendo sus derechos a otros empresarios. Pero son los mismos. Son los mismos. Eso se supone de que hay cambios de empresarios con los mismos administradores, y esto lo hacen prácticamente, si es así, para evitarse los pagos o indemnizaciones a los obreros. Entonces ellos continúan trabajando como que si la empresa es la misma, o sea, continúa con el mismo nombre. Pero creo que esto es un problema que está manejado desde el Estado. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Jabón en polvo, detergente. Ajá. Y agua, se lava pues, y se quema. Es bien natural. Más natural, digamos, que utilizar cianuro. Nosotros utilizamos cianuro también acá. Media libra de cianuro nos aguanta
trabajando a diario 15 días. Sabemos que la concesión, el gobierno se la ha cedido a la empresa canadiense Hemconic, que se llama así. Entonces la empresa concede algunos lugares propios, ¿verdad?, adecuados, y se los cede a la pequeña minería para que los guiriceros puedan explotarlo de una forma organizada. Entendemos por guiriceros las personas que trabajan de forma artesanal la explotación del oro. Ellos trabajan en situaciones infrahumanas, lo extraen de las minas y lo trituran a fuerza humana, ¿verdad? Lo trituran dejándole unas piedras pequeñas para luego ellos entregar este producto, ya sea a los molinos que se encargan de la extracción del oro, o bien a la empresa, o en el mayor de los casos ellos mismos trituran la piedra lo más que puedan y logran sacar el oro de una forma artesanal y rústica. Nosotros consideramos que en este sentido la empresa transnacional debería tener una responsabilidad laboral con nosotros en atención médica, en apoyarnos con equipo de seguridad, o sea, casco, guantes, anteojos, máscaras, en ciertas capacitaciones, porque directamente somos subempleados de la empresa minera. Las ganancias que la empresa minera tiene de nuestro trabajo son grandísimas. 6 millones de dólares en un mes. La responsabilidad laboral que debería tener la empresa minera con nosotros no tiene ninguna. Pero eso se da a que el convenio que se ha firmado, que aún se mantiene desde 1999, que fue cuando se fundó la cooperativa, aún no se ha reformado. Entonces lo hemos visto como en la parte social un aliado, aunque estamos haciendo investigaciones en la parte del laboratorio químico, que es donde creemos que hay algunas contrariedades. El minero paga, como cualquier otro nicaragüense, su seguro, pero por lo general en la parte farmacológica no se encuentra el producto y tiene que caer al mercado, ¿verdad?, particular que existe en el municipio. En relación a la gente de que se enferma y todas estas cosas, como parte colateral a todo este ejercicio, pues claro, la empresa no va a meter mano. Este es un fenómeno de que lo venimos combatiendo desde hace rato, tratando de romper esas cadenas de dependencia. Primero es de que estos pueblos han dependido de las empresas transnacionales, ¿verdad?, con salarios bajos, con grandes problemas de tuberculosis, de silicosis y de todos otros efectos colaterales a la mina. Claro está de que los gobiernos tienen que poner mayores esfuerzos, ¿verdad?, hacia mejorar las condiciones estas. Ellos trabajan con mercurio, con cianuro, y la pequeña minería trabaja con mercurio. Lo que hace es, obtienen el oro, eso ya está en una pelota blanca, y ellos lo ponen en un fuego y empiezan a quemarlo. Y como protección solamente le ponen 2 hojitas, y dicen ellos de que la hojita absorbe lo que es el químico. Ellos niegan de que se utilice el cianuro, porque el cianuro es tóxico, es altamente tóxico y altamente mortal. ¿Por qué ellos esconden de eso, de que ellos no utilizan eso? Porque eso es prohibido. Al ser nosotros subempleados de la empresa minera, el estatus de vida nuestro es bajísimo. Además de no tener ninguna atención médica, tenemos ya personas enfermas, y los que tienen un estatus de vida estable prácticamente son administradores de la empresa minera en su totalidad. Entonces está el cáncer, hay enfermedades pulmonares como la silicosis debido al polvo, ceguera por la luz que nosotros utilizamos en los túneles, es demasiado baja. Además de eso, fractura debido a
que no tenemos mucha protección. En algunos casos se da que han habido incluso personas que quedan discapacitadas totalmente. No se cumple con todo el rigor de protección para los trabajadores. Yo como sacerdote he tenido que ir a darle la extrema unción a muchos enfermos de cáncer o los pulmones, o situaciones ya extremadas como una pulmonía fuerte o enfermedades en la piel, o situaciones pues de que no se sabe de dónde provino, por lo menos eso es lo que dicen los médicos. Sí. No sé si para proteger a la empresa. Nosotros tenemos aquí una fuente de agua de que es vital para Bonanza, dándole tratamiento, porque anteriormente Bonanza se obtenía agua de una fuente que se llama Bosclara. Pero la pila séptica está en la parte alta de la fuente de agua. Yo deduzco de que hay filtración. Con relación a la pila séptica o de sedimentación y oxidación, no está en una geografía, digamos, en términos ambientales que sea la correcta. Seguramente de que cuando estas empresas transnacionales iniciaron acá, desarrollaron esta pila de oxidación, y en ese tiempo no estaba urbanizada esa área. Por otro lado, esto ha sido producto de no tener una planificación. Se comenzó a hacer un trabajo, la ampliación y un trabajo en esta pila con material impermeable, ¿verdad? Se levantó el talud y se recubrió toda ella, su área, su superficie, con un material, ¿verdad?, impermeable para evitar las infiltraciones hacia los mantos acuíferos. El gerente de la empresa y el responsable de medio ambiente, la ENCO, de ellos dicen de que la pila séptica cumple con todos los requisitos ambientales. Sin embargo, la pila no tiene una impermeabilidad. A la orilla de ahí de la pila hay casa, hay ciudadanos con fincas, hay una desprotección a nivel de contaminación. Ahí se cultiva maíz, yuca, bananos. ¿Qué significa eso? De que podría ser que estén contaminados, pero aquí no hay estudios que determinen que eso está contaminado. Nosotros como Humboldt deducimos de que se está matando a los ciudadanos de manera indirecta, porque se están contaminando a través del tiempo. O sea, van a morir de cáncer y de otras enfermedades. Tengo conocimiento de que últimamente se han contaminado algunos afluentes pequeños que también fluyen hacia la cuenca del Tunquí. La empresa minera abrió una galería llamada Huatusa, en donde rompió una fuente o un yacimiento con mucho cobre y otros elementos metálicos que contaminan. ¿Y el ganado de esa región? Evidentemente hasta el momento no se sabe si le afecta. Pero toman agua de esa fuente. Ajá. En relación a los ríos contaminados que están, fue producto tal vez no de la pila, sino que en aquel entonces la transnacional, la firma de ese entonces, la Rosario Mine Company, Estados Unidos era, ¿no? Company de Estados Unidos, ellos trabajaron y todo el producto del cianuro iba a lo que se conoce como el río Tunquí, que hoy se le llama el río Sucio. Por ejemplo, de Bonanza echan todo el cianuro aquí en el río. Con la explotación que se va a hacer aquí en la parte del Elefante Blanco, ahí le va a caer, ahí van a vertir. Cuando las grandes precipitaciones se den, ahí va a ser lavado y va a caer a la parte media de la cuenca del río Pispí. ¿Qué significa eso? De que los indígenas que viven en la parte baja del Pispí van a ser contaminados y ellos van a utilizar dinamita y tantos productos más. ¿Estos son de la transnacional? Correcto, de la canadiense, sí. La explotación del oro de forma artesanal, esa sí no está controlada totalmente. Entonces todos los desechos
químicos, el azogue, pues, o todo lo que ocupan para extraer el oro, eso va a charcos y luego de los charcos pasan a los ríos. No es remoto que a pesar de que estamos haciendo y tratando de hacer el control ambiental en este sentido, seguramente de que hay sus escapes. Hablando fuera de la empresa minera, es un grupo independiente que no tiene nada que ver con las cooperativas. Está la empresa del DPM que utiliza mercurio y cianuro. Nadie de la cooperativa está utilizando mercurio, no. Sí que se utiliza. El mercurio sí. Son los molinetes. O sea, tal vez viste eso en algunos sectores, que están con una piedra y procesando. Allí la cooperativa, algunos socios de la cooperativa utilizan mercurio. O sea, son medidas que nosotros estamos tratando de resolver. Incluso tenemos un proyecto, pero el proyecto nos cuesta $250.000, en donde pretendemos superar el sistema de procesamiento actual, o sea, dejarle de vender brosa a la empresa minera, procesar nuestro propio material y con una tecnología superior donde no contamina el mercurio ni tampoco el cianuro. Porque la visión actual de la cooperativa es crecer en tal sentido de que mañana nosotros seamos los que procesemos nuestra brosa, para superar la crisis actual que tenemos, en donde solamente somos proveedores de brosa a la empresa minera y nada más. Ya este mercurio ya anda oro ya. Ya anda oro en este mercurio. Ya anda ahí, pero no lo es. Ah, se va pegando el mercurio, se va pegando al oro. Tiene que estar paneando aquí para poderlo agarrar. ¿Y el mercurio no cae en el agua? No, solo la arena, Matagalpa. De Matagalpa. Sí, pero he venido a trabajar aquí, como aquí vi mis familiares, entonces aquí estoy trabajando también. Está bueno. ¿Se gana bien la vida o...? Así, hombre, nosotros ganamos 375 al día. 375 al día. Y la noche ganamos 400. Es mucho dinero para Nicaragua. Es claro, mucho y por dinero. eso estoy aquí, porque si no estuviera en Grisona. Matagalpa, yo vengo de ahí. Bonito, bonito. Sí. Como el pobre así, hombre, busca donde se gane mejor. Entonces, va, el pobre. Se firmó en el año 2002 un convenio entre estas entidades del Estado con las alcaldías de la región autónoma del Atlántico Norte, en donde se le delegan atribuciones a las alcaldías para que protejan en parte a las cooperativas de pequeños mineros o de guiriceros. Un señor llamado Antonio Siles Martínez, que era el que en su momento estaba sobre las cooperativas globalmente aquí en Bonanza, se opuso a que este convenio se le diera curso, para evitar de que en un futuro las cooperativas se estructuraran o se fortalecieran y le restara fuerza no al Estado, sino que a la empresa minera. Cuando se me dio ese problema con la empresa Roca Larga, yo me había amenazado y en una ocasión se dio un incidente en mi casa de habitación. A eso de las 8 de la noche casi matan a pedrada, ¿verdad?, a mi señora, ¿verdad? Dando ese problema, deducimos de que fue alguien enviado. Únicamente en Bonanza se dio ese problema porque yo estaba en conflicto con una empresa, denunciando esa anomalía. Con mis colegas, ¿verdad?, de Centro Humboldt, ellos me preguntan que si a mí no me da temor al daño físico. Pues la verdad de las cosas, como seres humanos tenemos miedo, pero estamos en el juego y tenemos que jugar. Porque la verdad de las cosas, los jueces son corruptos, a los jueces se les compra. Caso muy evidente se nos presentó en 1995, cuando se dio un derrame aquí en Bonanza. Hubo incidentes, hubieron afectaciones ambientales en la parte del río. El juicio se montó por parte de la ONG del Centro Humboldt. Cuando se llevó a otras instancias más mayores, los jueces dijeron que el caso estaba cerrado. O sea, se deduce de que los jueces fueron comprados, que los jueces son corruptos. En su momento hemos sido amenazados. Actualmente tenemos un conflicto con un miembro del Poder Judicial de Nicaragua, en donde vino y compró una propiedad en la comunidad del Vesubio, una propiedad que miembros de la cooperativa han poseído de hecho por más de 20 años. Creemos que
juez llamado Victorino Estrada Flores, que es el actual juez de juicio de Distrito Minero, lo hizo con segunda intención. El juez me llama y prácticamente me dice: mira, tengo un problema en la comunidad de Vesubio, necesito que me lo resolvamos. Yo llevo el juicio que está representando, entonces, un favor. Pero en ese momento él no estaba haciendo un favor, sino que estaba cumpliendo con su deber como representante del Estado en el Poder Judicial. Sin embargo, en parte fui chantajeado. Y en una entrevista de prensa, nosotros dijimos, en este caso yo como representante de Minarbón, le pedía una investigación inmediata para verificar la actuación del juez, en donde se estaba prácticamente usurpando el área de la comunidad. El Consejo Regional no se pronunció en tiempo y forma. Entonces eso dio lugar a que el juez, como afectado, levantara una demanda por injuria y calumnia, en donde fui encarcelado yo, fue encarcelado el presidente de la comunidad y el líder religioso de la comunidad, porque ambos fuimos, los tres fuimos los que pusimos la denuncia. Luego se demostró en el juicio oral y público de que nosotros no teníamos nada que ver con la injuria y calumnia, y que lo que estábamos diciendo era la mera realidad. Entonces se dictó una resolución a favor nuestro. A partir de ese momento hemos recibido una serie de amenazas de este señor, en donde se especula que supuestamente existe un grupo armado de 5 personas que están esperando que se le gane totalmente el juicio para matarnos a nosotros, en donde está en peligro el líder de la comunidad, Juan Ramón Duarte Castro, está en peligro el líder religioso, Fulgencio Rocha Rodríguez, están en peligro algunos comunitarios como Félix Talavera Celedón y otros, y estoy en peligro yo, como líder de Minarbón. Yo voy a estar satisfecho un día de que otro tenga el mismo comportamiento como cualquier ciudadano puede tener por medio ambiente. A mí me dicen, las carreteras es sinónimo de desarrollo. Falso. Falso. ¿Por qué digo que es falso? Esta carretera Bonanza-Managua tiene casi 100 años. ¿Qué desarrollo hay en Bonanza? ¿Cuánto oro se ha ido? Hay universidades. Carretera no es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de destrucción. Hay a veces poca esperanza, porque el sistema es un grande dragón. Esa comparación bíblica también que hace. El sistema es un grande dragón que está ahí terminando con la vida de muchos pobres. La verdadera solución para los problemas viene de los pobres. Y el pobre tiene que confiar en el pobre, y los ricos también tienen que confiar en los pobres. Y todos que tienen esperanza y quieren un mundo mejor, tienen que conocer a los pobres, vivir con los pobres y compartir su vida con los pobres para que haya solución para todos los problemas. La solidaridad verdadera es cuando hay ese compromiso serio, bonito, amable, que es alegre, es muy alegre. Estar con los pobres es muy alegre. Y por ende, establecida una sola nacionalidad, denominada nacionalidad latinoamericana. Como le podemos decir a Bolívar, como le podemos decir a Martí, como le podemos decir al Che, como le podemos decir a Carlos, los sueños se están haciendo realidad. Los sueños, tus sueños andinos, se están haciendo realidad, porque esta América Latina y Caribeña hoy se levanta y lucha de la liberación de nuestro pueblo, es salir de la miseria, es salir de la pobreza y es lograr realmente el progreso para todos los pueblos latinoamericanos. Los pueblos indígenas sin territorio no somos pueblos indígenas. Para nosotros es un espacio de vida que nos da generaciones
nos da conocimiento y nos da una historia, y nos da una autonomía y nos da un derecho. Y por ello nosotros, el transcurso de estas décadas, de los últimos años, hemos tenido grandes enfrentamientos con las grandes empresas transnacionales al momento, en el bloque 23, que es la CGC, en el bloque 24, que es la Burlington, una empresa argentina y también una empresa estadounidense. Nosotros hemos tenido una serie de problemas con las empresas petroleras por violaciones de derechos humanos y por invadir los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Pastaza. También hemos sido atropellados físicamente, fisiológicamente, por la acción militar en nuestro territorio. Nuestro territorio ha sido militarizado y nuestros hermanos han caído en las manos de la garra de los agentes militares. Al mismo tiempo fueron torturados. En ese sentido, Sarayaco ha hecho unir pueblos para defensa territorial y hacer una campaña grande a nivel local, nacional e internacional. El pueblo quichua de Sarayaco, con otros pueblos aliados, los achuaras, los shuaras, los huaus, hemos unido para hacer una alianza estratégica y demostrar a los gobiernos de América Latina y de los países aliados y también a la Unión Europea para que se sensibilicen con los pueblos indígenas. En Ecuador, así como en Perú, Nicaragua o el resto de países latinoamericanos, vemos como las corporaciones extranjeras vulneran reiteradamente los derechos de los pueblos indígenas. Aunque existe una legislación internacional que protege los derechos de estos pueblos, basándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores, tan solo 14 países de los 197 a escala planetaria lo han ratificado: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, España, Perú y Ecuador. Pero la aprobación de este convenio no es garantía de respeto por parte de estos gobiernos signatarios. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial financian proyectos que suponen grandes impactos ambientales en países poco industrializados y se aprovechan de la necesidad y dependencia económica, sin tomar en cuenta las normativas ambientales que se aplican en sus países de origen. El Banco Mundial financia a las empresas multinacionales a través de las agencias de crédito de exportación, las cuales invierten en las transnacionales mineras, madereras o petroleras. Tienen, como es de suponer, el beneplácito de los gobiernos donde residen estas empresas, las cuales se encuentran exentas de obligaciones sociales o ambientales. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha implementado medidas económicas de carácter neoliberal, permitiendo el libre flujo de dinero entre países sin barreras y sin control de los estados. Obviamente, los más perjudicados son los países endeudados que están obligados a aceptar las condiciones impuestas y que compiten con precios mucho más altos. El Fondo Monetario Internacional ha sido el abanderado de la privatización de las compañías estatales, hecho que ha llevado a los países empobrecidos a perder recursos financieros, productivos, educativos, etcétera, etcétera. Su solución para mejorar los presupuestos de países con dificultades económicas es recortar en servicios sociales, haciendo que los derechos fundamentales y las responsabilidades de los gobiernos sean entendidos como servicios privatizables. Aquí, en el Ecuador, país que ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores, veremos cómo la nacionalidad achuar de la Amazonía se encuentra inmersa en una lucha desigual contra su gobierno y las transnacionales petroleras. Para el pueblo achuar, que forma parte de la familia lingüística de los jíbaros, el territorio es intangible, es la base de la estructura de la vida humana. Es una sociedad que mantiene viva su organización tradicional, donde los ancianos constituyen una instancia con poder político. Vamos a escuchar, pues, sus puntos de vista ante la amenaza petrolera. Al comienzo pensábamos que tenía ciertas ventajas, pero yendo paso a paso, después de asistir a los talleres que daban algunas ONGs para explicarnos los inconvenientes asociados a las compañías petroleras, entendimos que la explotación del petróleo atenta contra nuestros intereses. Durante el periodo del gobierno conservador de Sixto Durán, que provocó el abandono de la OPEP,
el aumento de la producción petrolera y la privatización del sector, pretendieron explotar el petróleo aquí, en el territorio achuar. Escuchando que el gobierno decía que nosotros éramos solamente dueños de esta tierra de manera superficial, empezamos a organizar manifestaciones para dejar claro quién es el dueño de la selva y rechazar a la transnacional petrolera, porque nuestros abuelos ancestrales estuvieron y murieron aquí mismo. Al comienzo pertenecíamos a otra federación llamada FICSA, Federación Interprovincial de Centros Shuar Achuar. Sabiendo que esta federación tenía constantemente fracasos, la nacionalidad achuar decidió fundar la suya propia e independiente, la FINAE, Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, para encarar el objetivo de defensa territorial. Fue entonces cuando empezamos a manifestarnos y a luchar en contra de las compañías petroleras, a frenar sus pretensiones y en especial contra el gobierno de Ecuador, que era quien estaba vendiendo los derechos de nuestra tierra para que se explotara el petróleo. Así pues, el problema principal por el cual nosotros nos movilizamos y que nos hace seguir en alerta no yace meramente en la preocupación por las multinacionales petroleras, sino también en los organismos gubernamentales que las autorizan. Aunque hemos logrado que el gobierno declare el territorio achuar legalizado, sabemos que han entrado en él y los lugares que quieren explotar, pues han dejado señales, las trochas, caminos abiertos en la maleza. Así que estamos seguros que en nuestro territorio achuar sí hay petróleo, pero nosotros no estamos de acuerdo en la explotación de este, porque sabemos que si lo sacamos del subsuelo vamos a perder todo lo que nos ofrece el medio ambiente y sus recursos naturales. Se va a destruir todo cuanto tenemos. Nuestros hijos y nietos van a ver más que nunca amenazada nuestra cultura y nuestra unidad organizativa. Nuestra alternativa es cuidar el territorio, luchando para tener una vida sana y seguir viviendo gozando del poder de la naturaleza. Sabemos que algunas ONGs desean también proteger la selva y nos podrían ayudar en fomentar un turismo ecológico que sería para nosotros una fuente de trabajo. También disponemos de una artesanía propia que podríamos vender a nivel nacional e internacional. Para abastecernos tenemos nuestro propio mercado, que es la selva. Entramos en ella cuando queremos y nos ofrece todo cuanto necesitamos. Los alimentos no llevan químicos, son alimentos sanos, las frutas son sanas y obtenemos los fármacos también de la selva. Así pues, cuando estamos enfermos entramos en ella, recolectamos las plantas medicinales y nos curamos. Estas son las opciones que nosotros sabemos y podemos manejar. Sabemos que los militares y el ejército ecuatoriano salen siempre a favor de las transnacionales petroleras para defender sus intereses, porque cuando éstas quieren entrar a hacer sus exploraciones y explotar los hidrocarburos, las escortan y reprimen con contundencia las manifestaciones. Es el gobierno quien autoriza a los militares para que puedan proteger a las compañías Parlington de Estados Unidos y a Jeep Oil de Italia. Aunque nos repriman los militares, aunque el gobierno les dé su apoyo y mire hacia otro lado sin respetar los acuerdos y la ley aprobada que nos otorga la titularidad colectiva de nuestra tierra, seguiremos adelante con el rechazo unánime a esta traición, pues nosotros somos dueños de este territorio. Nosotros fuimos los primeros asentadores de esta tierra y por tanto tenemos todo el derecho de defendernos y vivir en paz. Soy mujer achuar. También represento a mi pueblo y manifiesto en primer lugar que es prioritario salvaguardar nuestra identidad. Para ello es necesario mantener el territorio libre de agentes externos que no toman en cuenta nuestro estilo de vida estrechamente relacionado con el entorno natural que nos rodea. Nuestro deber es el de asegurar la permanencia y la armonía de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos que están por venir, porque ellos son los que mantendrán nuestra memoria y algún día dirán: nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros hermanos y hermanas así lucharon. Debemos dar ejemplo para honrar a nuestros ancestros y que las futuras generaciones tomen este ejemplo y lo hagan suyo para mantenernos vivos como pueblo. Como mujer achuar, también compartiré, si es que entramos en estado de emergencia, juntamente con mis hijos, la lucha hasta la última de las consecuencias. Vamos a perder la vida aquí,
a derramar la sangre en nuestro propio hogar, en nuestro propio territorio. Queremos que la posición del pueblo achuar frente a esta grave amenaza sea difundido tanto en Ecuador como en el extranjero. Las transnacionales petroleras no son las únicas culpables de esta frágil situación. El máximo culpable es el Estado ecuatoriano y sus políticos, porque son ellos quienes firman los convenios bilaterales sin tan siquiera consultarnos a nosotros, que somos quienes estamos siendo perjudicados y maltratados. Se olvidan del único convenio al que debieran dar su apoyo de manera incondicional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que nuestro gobierno firmó y en donde aceptaba proteger, a través de una acción coordinada, los derechos del pueblo achuar y a garantizar el respeto de nuestra integridad sin ninguna forma de fuerza o coerción que viole nuestros derechos y la libertad de decidir de manera autónoma nuestro futuro. Así, queremos dejar claro que ustedes, desde sus países y a través de sus alianzas, pueden sentarse y decir que la nación achuar tiene su posición firme y rechaza totalmente la intromisión violenta e irrespetuosa del gobierno en nuestros quehaceres y el apoyo injusto que ofrece a las compañías petroleras extranjeras. Pedimos que no se sigan firmando convenios con las empresas de otros países, porque los que explotan el petróleo bajo estas circunstancias tan desiguales y se aprovechan de ello son compañías extranjeras. Ni siquiera son empresas ecuatorianas. Esas empresas deberían trabajar en su propio territorio y no adueñarse de recursos que no les pertenecen. Muchos de estos países extranjeros tienen petróleo en su tierra, pero se aprovechan de nuestra pobreza, porque Ecuador necesita dinero y vende barato. Es por esto que vienen aquí a molestarnos a nosotros y a dar al gobierno ecuatoriano un pequeño porcentaje por la venta del petróleo, que nunca, jamás, se traduce en riqueza para el pueblo. Pedimos la solidaridad a nivel nacional e internacional, pues escuchamos que hay bastantes organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos colectivos, los derechos humanos, la ecología. Ellos conocen la ley y dicen que toda nacionalidad debe pervivir y no desaparecer, como ya ha sucedido aquí, en el Amazonas, con otros pueblos hermanos. Día tras día estamos hablando con nuestras familias de cómo defender, de cómo mantener la independencia integral de nuestro propio territorio. Estoy hablando con mi esposo y dice, ¿por qué motivo deberíamos vender nuestro propio territorio? ¿Para qué lo vamos a vender si en esta tierra hay los huesos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y demás antepasados que aquí perecieron? Es por esto que nosotros no podemos vender a nuestro propio abuelo, a nuestra propia madre que están en esta tierra. Por tanto, como mujer achuar, me siento en la obligación de defender mi territorio. Estamos prestos a colaborar con aquellas ONGs capaces de ayudarnos para que difundan más allá de las fronteras la realidad del pueblo achuar, donde hombres, mujeres, niños y niñas están defendiendo su territorio. Cuando el gobierno declare el estado de emergencia, nosotros estamos dispuestos a morir aquí mismo. Nuestra sangre se quedará aquí para permanecer en el recuerdo y la historia de nuestros descendientes. No le tenemos ningún miedo a nadie, y tampoco de morir por nuestro territorio. Queremos que se sepa a nivel nacional e internacional que nuestra posición es firme, y llegado el caso, por esta tierra dejaremos nuestra vida. Shiram petróleo henga hatsuk
Sungur makrika tsukshiran pusa I hakat nyuriganda kami tusawakira hitahi. Atsata himash. Atsata hi. Shiran pusata dahi. Que nuestro mensaje llegue a Unión Económica Europea, a Banco Internacional de Desarrollo, Banco Mundial, que el pueblo achuar solicitamos que como ellos financian a las compañías petroleras, ya no pueden seguir financiando más, porque la nacionalidad achuar del Ecuador quiere vivir libremente, libre de contaminación. Las compañías petroleras y los gobiernos solos no pueden hacer nada, sino que financiado por ellos, por Banco Mundial, vienen a lograr los objetivos propuestos de ellos, pero en realidad nosotros no estamos solicitando millonadas de dólares para sobrevivirnos, sino que nosotros de cualquier forma estamos viviendo bien en nuestro hábitat, en nuestra ecología. Eso es el mensaje de los achuar desde el Ecuador al exterior. Esos derechos han sido violados por el Estado y por las instituciones militares, pero nosotros reivindicamos nuestra lucha, el respeto a su derecho, al respeto a su territorio, el respeto de su libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Sabemos que el territorio es el que cobija a la planeta, es el que da aire y es que da la respiración a la planeta Tierra. En ese sentido, viendo las grandes amenazas, frente a las grandes propuestas del poder capitalista, frente al TLC, frente al ALCA, frente a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que nos está cada día más hundiendo a los pueblos que realmente tienen una propuesta de desarrollo con una visión muy distinta. Porque cuando ven a una América Latina con sus recursos diversos, con sus recursos estratégicos, que poseen grandes recursos, que es una soberanía para nosotros, eso ha sido planeado de parte de las grandes potencias neoliberales y capitalistas de poderes económicos. En ese marco, los estados han caído en el dominio de los grandes poderes económicos. ¿Quiénes son los poderes económicos? Los sicarios económicos, los agentes de la CIA. Cómo tratar de sobornar a los pueblos latinoamericanos y tener en un dominio acorde a sus planes estratégicos. ¿Qué es nuestro plan de vida? El territorio. Posee una gran riqueza mineral, posee un gran recurso de recursos hídricos, posee una gran de plantas medicinales, alimenticias. Poseemos nuestros propios productos agrícolas, orgánicamente, técnicamente elaborado por nosotros. Nuestros recursos naturales tienen un valor económico mucho más grande. En ese sentido, nosotros hemos dicho no. Hasta aquí, basta. Los indígenas han caído en la guerra de la corrupción y en el dominio del poder económico y no lo pueden controlar. Cuando el mundo globalizado está trayendo todo un mecanismo sofisticado para decir que esto es el desarrollo. Para nosotros, como pueblo quichua de Sarayaco, no existe el desarrollo, la palabra desarrollo, porque nosotros vivimos desde milenios de años desarrollando. No existe la palabra sustentabilidad y sostenible, porque nosotros ya lo hemos vivido desde nuestra cosmovisión indígena. Para nosotros, ¿qué es un desarrollo? El desarrollo versus la pobreza. Para nosotros no existe la pobreza. La palabra pobreza existe en una ideología sometida en un marco de un legado de desarrollo. Según palabras de Eduardo Galeano, los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra.
El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No les distingue, los delata. Cuando un individuo renuncia a su lengua, comienza a civilizarse. Comienza a civilizarse o comienza a suicidarse. Se calcula que una lengua humana muere cada 2 semanas con su último orador. Los científicos sociales indican que hay unas 6.000 lenguas vivas en el mundo, de las cuales el 90% desaparecerán en los próximos 200 años. Un trágico final para culturas milenarias fundamentadas en su visión del mundo, sus ritos y costumbres, su concepción de la sociedad, la idea de lo que es sagrado y la particular manera de entender la relación entre el hombre y el mundo. Cualquier tentativa de homogeneizar las culturas, de reducirlas a un modelo occidental, atenta contra lo que es específicamente humano, la diversidad cultural. El etnocidio se inscribe en esta dinámica homogeneizadora. Provocando la muerte de la diversidad cultural, llegamos a la lenta supresión de la especificidad de los hombres y de los pueblos. Hoy en día asistimos a la elaboración de una nueva configuración ideológica del mundo que se basa en el sistema de valores de la civilización occidental. La vieja colonización violenta ha dado paso a un neocolonialismo mercantil que pretende imponer en todas partes su visión del mundo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Tratado de Libre Comercio, las corporaciones multinacionales y los otros mecanismos creados por Occidente para seguir ejerciendo su dominio sobre las excolonias, está provocando grandes desigualdades económicas y sociales tanto en el interior de los estados como en el ámbito internacional. El genocidio cultural de los pueblos indígenas abre definitivamente las puertas a los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, siendo expoliados sin contemplaciones, y a la destrucción del medio ambiente, pues no hay ninguna legislación que sea respetada por el ánimo de lucro de los mercados financieros. Ya han pasado 516 años de la entrada del capitalismo en Panamérica, una historia que constituyó para los pueblos indígenas el comienzo de la exclusión y la desposesión, con la usurpación de bienes materiales, tierra y territorio, fauna y flora, oro, plata, metales preciosos, obras de arte, de infraestructura. Simultáneamente se produjo la supresión del poder de sus estados, la eliminación de sus autoridades políticas y religiosas, resultando ser el mayor genocidio de la historia de la humanidad, con el holocausto de más de 70 millones de habitantes. Fue un golpe mortal para los pueblos indígenas y sus habitantes. La exclusión provocó el aislamiento y comportó la mutilación de todo un proceso de desarrollo tecnológico, cultural, espiritual, científico. Sustentada en la ideología racista y eurocentrista, la conquista y la colonia incidieron en el vaciado ideológico y cultural dentro de los pueblos originarios, imponiendo sus valores totalitarios bajo la amenaza del exterminio. Estas injusticias históricas, sumadas al actual modelo de globalización neoliberal o de neocolonización, han impedido el desarrollo de los pueblos indígenas conforme a sus necesidades e intereses. En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero las constantes violaciones de estos reconocimientos ha hecho que desde los movimientos indigenistas se rechace el sistema racista imperante y se inicie una larga lucha antisistema y reivindicativa para construir un mundo mejor sin dependencias, sin la búsqueda obsesiva del dorado que ha caracterizado la conquista de América desde los tiempos de Hernán Cortés hasta la actualidad. Queremos reiterar que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra siempre ha mostrado disposición y capacidad para resolver los problemas, usando como única arma la razón, y como siempre hemos encontrado oídos sordos de los gobiernos que dicen representarnos. A lo largo de todo este tiempo hemos aprendido que el pueblo salva al pueblo y que el gobierno carece de capacidad para dialogar y resolver los problemas. Fue recogido en la casa donde se encontraba Alexis en el momento en que fue atacado por la policía. Voy a entregar al padre de Alexis esto para que se use como prueba. No le estoy tocando, recomiendo que busquen las huellas digitales de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. Gracias, compañeros. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! ¡Sandino vive! Los pueblos indígenas no vamos a arrodillar. A nosotros nos pueden exterminar, pero moriremos felices luchando por nuestro territorio y por nuestra vida y por vida de todo el planeta.
y después la historia lo juzgará. Katangku,